Hola, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es todo lo relevante a el dolor lumbar. ¿Qué es el dolor lumbar? Bueno, el dolor lumbar es la presencia de una sensación molesta, de dolor, ¿verdad? En la parte baja de la espalda, en la zona inferior de la columna vertebral. Y para entender qué vamos a hacer con este dolor lumbar es importante, es necesario tener algunos conceptos previos. Yo siempre a mis estudiantes les comento que para lograr llegar a entender las bases de un tratamiento, primero tenemos que tener muy claro esto, que es un cuerpo de conocimientos de anatomía, la estructura, ¿cierto? Ya sabiendo la estructura, la forma, los componentes anatómicos del área, vamos a pasar a la fisiología, que es el estudio del funcionamiento. Bueno, ¿para qué sirve esto? ¿Qué función cumple en el cuerpo? Y luego podemos ver cómo estos patrones se alteran, cómo aparece la patología, las alteraciones, y ya teniendo toda esa idea en nuestra base de conocimiento, podemos pasar al tratamiento, ¿ya? Ahí recién nosotros vamos a poder entender a qué apunta el tratamiento y poder hacer juicio de lo que es el tratamiento. Entonces, la anatomía regional del área lumbar, todo kinesiólogo siempre debiese tener en mente evaluar y tratar estos tres músculos que son los principales implicados cuando hay dolor en la parte baja de la espalda. ¿Ya? El primer músculo que nosotros vamos a ver entonces eh, es el cuadrado lumbar. Aquí tenemos la última costilla, ahí tenemos la cresta ilíaca, ¿cierto? Y este músculo une estas dos estructuras con las vértebras lumbares. Músculo que lo vamos a ver a continuación, muy importante dentro, y siempre hay alguna alteración cuando hay dolor en la parte lumbar. El músculo piramidal, este es el sacro y esta es la parte alta del fémur, ¿cierto? La eminencia mayor. Y ahí tenemos este musculito también, muy importante, sirve de puente entre la columna y el miembro inferior, sobre todo para algunas dolencias que pueden empezar a generar afectaciones en las cadenas miofasciales. Y el más evidente, que es el erector espinal. Si nosotros retiramos el primer plano muscular, que es el músculo dorsal ancho, sacamos este dorsal ancho, aparece este musculito que está acá, que es el erector espinal, que en realidad no es un músculo, son tres músculos, ¿cierto? Que es el epiespinoso, el dorsal largo y el iliocostal, que son estos tres que están aquí. Cada uno está envuelto dentro de su envoltura miofascial, pero a su vez este grupo de tres está envuelto los tres en la misma cobertura miofascial. Y este musculito entonces va a cumplir varias funciones bien interesantes. Precisamente, ¿cuáles son las funciones de este erector espinal? En términos activos va a favorecer la extensión de la columna. Se entiende que desde una posición anterior, si yo estoy inclinado hacia adelante y me enderezo, ¿verdad?, en los primeros grados con el erector espinal. También va a favorecer de un solo lado la inclinación activa hacia, la izquierda o la derecha desde una posición erguida, y cuando ya me quedo en esta posición inclinada, el erector espinal del lado contrario entonces va a mantener la posición. Si yo me inclino hacia adelante y me quedo adelante, el erector espinal va a mantener esta posición. Entonces hay que tener en vista esto, porque si nosotros miramos esta imagen de la izquierda, vamos a ver una persona con una posición erguida, una buena postura, como diría alguien, y vemos que el peso de los segmentos siguen más o menos una línea recta. ¿Mm? Pero si esta persona desplaza el peso hacia adelante, desplaza el peso de la cabeza hacia adelante, por ejemplo, el cuello hacia adelante, inmediatamente se van a tensar todos los músculos de la base de la columna para evitar que este peso adelante genere precisamente una caída hacia adelante, lo que ocurre en los bebés, ¿ya? Un bebé que no tiene todavía un control sobre su musculatura va a inclinar su cabecita hacia adelante y el cerebro todavía no aprende estas cosas, así que el peso de la cabeza va a arrastrar en bloque a todo el cuerpo y se va a caer hacia adelante. Se va a demorar meses el sistema, el cerebro, en darse cuenta que cuando desplazo la cabeza hacia uno u otro lado, tengo que tensar músculos de la columna para mantener la postura y no caer, y mantenerme en la posición que quiero, ¿ya? Ya sea sentado, de pie y después en los desplazamientos más,
más dinámico, ¿cierto? Entonces, el solo hecho de mantener la cabeza hacia adelante va a mantener tenso los músculos del cuello, de la zona dorsal y de la zona lumbar. Todo movimiento que yo vaya a generar con mi cuerpo va a generar un desplazamiento de los pesos, del centro de gravedad, y por lo tanto la zona lumbar siempre se va a activar. Yo quiero mover mi mano y se empieza a activar los músculos lumbares. Yo quiero mover mi pie, se empieza a activar los músculos lumbares, porque es el que me da la estabilización y asegura mi postura erguida. ¿M? Asegura mi postura, incluso saliendo de una buena postura. Bueno, vamos a ver que se sobrecarga esto. Las funciones del cuadrado lumbar, vamos a ver que va a enderezar la zona lumbar desde una inclinación anterior también, va a elevar la pelvis en bloque, como veíamos en la imagen anterior, lleva el coxal hacia la costilla, como despegando la pelvis hacia arriba, y obviamente va a mantener un balance dentro de la zona lumbar como una postura o un equilibrio dinámico. Eh, Fíjense en lo siguiente, cuando una persona tiene su cuadrado lumbar con tensión, con contractura, sucede que cuando uno solicita hacer esto, que es tocarse la punta de los pies con la rodilla extendida, independiente si toca o no toca la punta de los pies, nosotros vamos a ver que aquí se genera una rectificación, ¿m? Cuando debiera generarse una curva acá, ¿ya? Cuando esto baja recto, o peor aún, baja con la curva, y no hay ninguna modificación de la curva, asumimos que el cuadrado lumbar está en una fase de contracción, ¿m? Está en una fase de contractura. Es necesario hacer algo para mejorar. Esta persona quizás tiene dolor de espalda, ocasional, permanente, esto es parte de la evaluación. Y el piramidal, que es el músculo clave acá, es un músculo que tiene varias funciones, dentro de ellas un balance dinámico de estabilización mientras la persona camina, rotaciones externa o interna dependiendo del ángulo de la cadera, y tiene una relación anatómica con el nervio ciático que vamos a ver a continuación. Habitualmente el músculo piramidal o piriforme de la pelvis se localiza en esta zona, ¿ya? Ahí está el área del glúteo y conecta el sacro con la zona más superior de la eminencia del fémur, que sería el hueso del muslo, ¿ya? Un músculo que siempre se va a afectar, siempre va a tener algo que ver con el dolor de espalda baja, ¿ya? Por eso se debe incluir en el tratamiento también. Entonces, fíjense, esto es solamente un pequeño approach a la anatomía. Ahí ustedes ven el hueso sacro, visto por detrás, ahí está el fémur, ¿cierto? Y esto que está aquí, ese PM, el músculo piramidal, el que está en café, y esto amarillito es el nervio ciático. Un nervio ciático que recoge las cuatro raíces que vienen, dos de acá lumbares y dos del sacro. Se juntan estas cuatro raíces y forman un gran tronco. Cuando se juntan estas raíces puede formar distintas variantes anatómicas y todas van a estar de una u otra forma en contigüidad con este piramidal. Tenemos una opción que pase por debajo del piramidal, pero tenemos la opción de que pase a través del piramidal, o una por abajo, una por arriba, o justo al medio, uno al centro y otro arriba, y todas las variantes que ustedes ven. ¿Qué pasa si este músculo está en contractura? Podría pinzar, podría comprimir alguno de los fascículos aquí del nervio ciático y generar una sintomatología muy parecida a una hernia. ¿M? El paciente va al médico, el doctor va a sospechar de hernia, le van a hacer los estudios para el disco intervertebral, le van a salir normales. ¿Ah? Entonces, el siguiente sospechoso es el piramidal. ¿Ah? Así que siempre va a haber una relación con el dolor lumbar. ¿Cómo funciona entonces? Fisiología muscular general. Todos los músculos del cuerpo debiesen idealmente seguir esta dinámica. Debiese haber un balance, deberían haber dos tiempos sucesivos, ¿ah? Encadenados, en los que haya una acción del músculo, que el músculo se contrae, genera fuerza, y luego viene una etapa de reposo. ¿M? El músculo se contrae, idealmente 6, 10 segundos, como dice ahí, y luego este músculo que está contraído debiera al menos por un par de segundos dejar de trabajar y relajarse, para a continuación volver a tensarse. ¿M? No hay ningún problema. Eh, y eso va a generar entonces que cuando se relaja este músculo es porque está trabajando el opuesto. ¿Ah? Todo movimiento tiene un contrario.
Si yo genero la flexión de un área del cuerpo, bueno, puedo generar la extensión de esa zona. Si genero una inclinación, tengo la inclinación hacia el otro lado y así. Entonces, el músculo que hace un movimiento, ¿verdad? Está activo y el contrario se relaja. Cuando el inicialmente activo se relaja, bueno, el opuesto se contrae. Entonces se genera precisamente el concepto de balance muscular. ¿Ah? Estoy trabajando un músculo y su opuesto. Estoy trabajando el músculo agonista y estoy trabajando el antagonista. Y eso se va a traducir básicamente un balance en una articulación, en un segmento corporal o a nivel global del cuerpo. ¿Mm? Habitualmente el músculo que hace balance con los músculos de la espalda, los que duelen cuando hay síndrome de la lumbar, son los músculos pertenecientes a la faja abdominal. ¿Mm? Por eso los músculos abdominales son parte de la solución que vamos a ver a continuación. Entonces, el síndrome lumbar es un conjunto de posibilidades que se traducen todas en que me duele la espalda, ¿no? Fíjense que existe un 90% de probabilidades que una persona adulta tenga en el transcurso de su vida el dolor lumbar, sobre el 90% de probabilidades. Eso se traduce en que en algún momento nos va a doler la espalda, eh, y vamos a dividir es el dolor más común en los adultos, eh, y vamos a dividir este dolor en dos grandes grupos. Uno que es el dolor de origen mecánico y otro que es no mecánico. ¿Ah? El mecánico es el que nos va a suscitar atención a lo que estamos viendo acá, porque aquí vamos a ver que el dolor obedece a tensiones musculares, a procesos articulares, tiene que ver con la columna, con los discos, con las facetas, con los ligamentos, con los músculos, las fascias, etc. ¿Ah? Vamos a ver las causas. Los no mecánicos no tienen que ver con lo que viene a continuación en esta presentación. ¿Mm? Una persona puede tener dolor de espalda porque tiene una litiasis renal, por ejemplo. ¿Ah? Es decir, tiene un cálculo en el riñón, una piedra en el riñón. Cuando empieza a bajar por el uréter en dirección de la vejiga, va a generar un cuadro inflamatorio y un dolor referido que puede ir hacia la espalda incluso. Y le va a doler mucho la espalda, y todo lo que vamos a hablar a continuación no tiene que ver para ese tipo de casos. ¿No? Una persona puede tener cuadros inflamatorios autoinmunes, no tiene que ver con eso. Puede tener un cáncer, un tumor que esté generando dolor en la espalda, y el tratamiento obviamente es otro. Nosotros nos referimos al dolor de origen mecánico. ¿Cómo sé que es mecánico? Porque el médico tiene que definirlo. Si a mí me duele la espalda, tengo que consultar al especialista, va a evaluarlo, va a hacer una serie de test, va a pedir algunos estudios, ¿verdad? Y dentro de esos estudios va a definir y va a colocar el diagnóstico médico. Diagnóstico médico, dolor lumbar de origen mecánico. Si ese es el caso, entonces nosotros vamos a poder irnos por esta línea de lo que vamos a ver a continuación. Síndrome de dolor lumbar mecánico. Hay factores predisponentes de este lumbago mecánico. Dentro de esto tenemos una serie de factores, ¿cierto? Por ejemplo, sobrepeso, obesidad, vamos a tener una acumulación de tejido graso en la zona del abdomen anterior, abdomen lateral, lo cual traduce un desplazamiento de este peso hacia adelante que hablábamos hace un rato a nivel del área abdominal, y eso traduce en que los músculos de la zona lumbar van a tener que estar haciendo un poco más de fuerza solamente para generar el balance de tensiones, porque ahora tengo más volumen en el abdomen. ¿Mm? Hay personas que tienen aumento de la curva lumbar, todos mirados de perfil, deberíamos tener una zona hundida en la parte baja, que es la lordosis lumbar, pero hay gente que la tiene muy aumentada por un vicio postural o en el caso de las mujeres que utilizan calzado inadecuado, que sería muy alto en la parte del talón, un taco alto, impulsa mi peso hacia adelante y lo hago retroceder aumentando la curva lumbar, sobrecargando la musculatura de la zona, entre otras cosas. También tenemos el hábito de fumar, va a generar una alteración en la flexibilidad de los vasos sanguíneos de la zona, con acumulación de toxinas y con todo un proceso bioquímico que se traduce en dolor. El estrés emocional, cuando una persona está preocupada, ansiosa, nerviosa, aumenta la tensión de lo que se llama la cadena posterior. ¿Ah? Aumenta la tensión de toda la espalda y si se suma a los otros factores puede ser un gatillante de dolor de espalda. ¿Mm?
el estrés mecánico, que sería posturas inadecuadas. Puedo no tener estrés emocional, pero sí estrés mecánico, que es sobrecargar las estructuras por la mala posición. Me siento mal frente al computador, ¿cierto? Mi posición no es la correcta, cargo pesos de manera equivocada, solo en un hombro, para un lado, hago movimientos inadecuados, ¿verdad? Siempre me giro hacia el mismo lado y no hacia el otro. Hay una serie de posibilidades. También puede ser que la forma en que realizo la fuerza no sea la correcta, incluso a nivel familiar, ¿verdad? En mi casa hago mal fuerza, tomo mal en brazo a mi hijo, por ejemplo, cargo un peso, un cilindro de manera inadecuada. En mi trabajo cargo más de un lado los archivadores, etcétera. Miles de ejemplos que pueden pensarse, incluso en actividades deportivas, recreativas. Juego un deporte en el que hago más fuerza de un lado que del otro, deportes unilaterales, o voy al gimnasio y no tengo una buena ejecución y tampoco pido asistencia, ¿verdad? O error, y ejecuto mal una máquina que está orientada al desarrollo de la fuerza, etc., ¿no? Puedo sobrecargar entonces mi... Todos estos factores, mientras más tenga, un tema probabilístico va a estar más cerca de que me duela la espalda, ¿no? Así que, llevándolo a este contexto, si estoy sobrecargando mi musculatura lumbar, entonces voy a tener una contracción mantenida. Esa contracción mantenida me va a llevar entonces a precisamente no tener tiempos de relajación, como mencionábamos hace un rato, que era lo ideal, ¿cierto? Un músculo se contrae y inmediatamente después se relaja, ¿no? Aunque sea un par de segundos. Aquí el músculo se contrae y sigue contraído, sigue contraído, sigue contraído. Cuando ese músculo yo le doy descanso, entonces un músculo que se contrae, y ahora le digo, ya, ahora nos vamos a descansar, ese músculo no logra la longitud de reposo, ¿no? Queda un poco tenso, queda un poco más corto de lo normal, y en ese proceso se generan pequeños cuadros microinflamatorios que son los que duelen. ¿Mm? Y eso obviamente me va a llevar a un desbalance muscular. Dijimos anteriormente, un músculo se contrae y cuando se relaja, se está contrayendo el otro. Y cuando el otro se relaja, se está contrayendo el principal, y así. Uno y otro, como un sistema de balanzas, ¿no? Por eso la balanza aparece ahí. Ahora, ¿qué pasa si uno de los dos está tenso todo el rato y no se relaja? Bueno, el otro tampoco puede activarse, ¿ah? Y ese desbalance me lleva a que el músculo que está en acción continua va a terminar con una contractura muscular, y el músculo que está entre comillas sin trabajar me va a llevar a una debilidad muscular. Es decir, siempre voy a tener dos afectaciones: un músculo muy tenso y adolorido y un músculo que no va a querer trabajar después y que me va a perpetuar la mala posición, la mala postura y una serie de compensaciones en el sistema que obviamente yo voy a tener que evaluar y trabajar. ¿Mm? Así que las características de esta contractura es que va a haber una mayor tensión del músculo, que a pesar de que yo pueda mentalmente relajarme y decir ahora me voy a acostar, ahora voy a descansar, el músculo va a seguir con una tensión de base que yo ya no voy a poder controlar. ¿Mm? Escapa al, oye, relájate un poco, oye, mira, tienes duro aquí, suelta. Escapa a eso, estoy relajado, y aún así la musculatura sigue tensa. ¿Mm? Esta tensión persiste, obviamente, de un día al otro, y yo continúo y sigo haciendo exactamente lo mismo. Bueno, esta tensión va a tener repercusiones. Va a ir generando cuadros de microinflamación, me va a doler las primeras veces, y después esta microinflamación va a ir cediendo porque el músculo va a ir adaptándose a mi mala posición, a mi mal movimiento, a mi mal esfuerzo. El músculo se va a adaptar, pero compensando, ¿ah? Ahí está el problema. Y esa compensación va a llevar a que el músculo empiece a generar adherencia entre las fibras, con los fascículos, con el vecino, y van a generar, la gente le llama nudos, eh, donde vamos a tener en la espalda verdaderas cordones de tensión, ¿ah? La persona está acostada, se acuesta, y la musculatura del erector espinal, por ejemplo, debiera relajarse. Y uno palpa ese músculo, está todavía en tensión, ¿ya? Sin trabajar, sigue tenso. ¿Mm? Así que, ¿qué consecuencias hay? Imagínense que esta área de acá tenemos un área de adherencia duro, ¿verdad? Como un cordón.
fibroso aquí cuando la persona está relajada, ¿ah? Sin función. Entonces, en ese caso, todas estas vértebras que están aquí inmediatamente debajo de esa musculatura no van a poder generar movimiento o van a generar un movimiento reducido, una hipomovilidad vertebral. La columna deberá moverse un poquito en todos los segmentos para yo poder hacer movimientos visibles de rotación, de inclinación. ¿M? Pero ¿qué pasa si tengo estos verdaderos cordones duros en la espalda? Esas vértebras van a tener muy poco movimiento, pero yo me tengo que mover igual. Así que viene la ley de las compensaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que sobre el nivel de la contractura muscular y bajo el nivel de la contractura muscular van a moverse más de lo normal para compensar el no movimiento por el bloqueo que están haciendo los músculos. Así que, ¿qué va a pasar? Va a haber una hipermovilidad compensatoria sobre y bajo el nivel de tensión. Y esa hipermovilidad va a hacer que todas las estructuras vertebrales aumenten un poco más su rango de desplazamiento, aumenten su desgaste, por decirlo de una manera sencilla y fácil. Esto va a llevar a aumentar los cuadros de microinflamación y de dolor. Lo vamos a ver en el siguiente video cuando les hablo un poco del tratamiento, pero uno habitualmente tiene que tratar las áreas sintomáticas y buscar estas zonas de hipomovilidad para precisamente empezar a restaurar la función, porque esta va a ser una de las causas del dolor de espalda. Entonces, quizás a mí me duele acá, pero esto es una compensación a una hipomovilidad que puede estar un poco más arriba o un poco más abajo. Ese es deber, obviamente, del kinesiólogo encontrarlo. Así que tenemos un estrés mecánico en todas las estructuras de la vértebra, desgaste prematuro, inflamación, dolor. Perfecto. Eh, Hay algunos médicos que hacen toda su consulta sin tocar a su paciente, lo cual obviamente no sería lo ideal. Sería lo ideal si le hicieran pruebas que palparan los tejidos. Algunos médicos se enfocan solamente en el tratamiento sintomático, eh, lo cual es, lo vamos a ver, es parte de la primera etapa del tratamiento. Y la kinesioterapia también podría cometer el error de enfocarse únicamente en el dolor. A mí me duele aquí y ahí voy a hacer todas mis intervenciones terapéuticas sin buscar cuál sería la causa de esa adaptación. Y obviamente no se incorpora el concepto de la hipomovilidad como causa. ¿M? Así que esta columna puede estar bastante maltratada por distintas razones y el tratamiento debiera seguir más o menos estos lineamientos. Primero, diagnóstico médico de lumbago mecánico. Partamos por lo primero. Si me duele la espalda y no voy al médico, corro el riesgo de tener un lumbago no mecánico y no saberlo. ¿Ah? Tengo que dilucidar de dónde viene mi dolor. El reposo va a ser un reposo relativo y no va a superar los 2 a 3 días. ¿Ah? No piensen que con esto yo voy a estar en la cama todo el día por una semana, no. Reposo relativo, tengo que seguir moviéndome y no más de 2 días de reposo relativo. ¿Ya? Los fármacos, la persona actualmente puede tomar o pensar en tomar una serie de medicamentos, pero los estudios nos indican que el que tiene mejor resultado ese es el paracetamol. ¿Mm? Si voy a tomar algún medicamento, que sea el paracetamol dentro de los primeros días también. No es para perpetuarlo. Tiene que haber una derivación al servicio de kinesiología. Esto no se va a pasar solo. El dolor puede bajar, pero todas estas alteraciones, compensaciones que yo le he comentado, van a ocurrir y van a generar otras compensaciones secundarias, terciarias y así. Y después va a venir el dolor más fuerte en un futuro. Así que tiene que haber un tratamiento de kinesiología e idealmente ese kinesiólogo puede sumar una serie de otras terapias que van a complementar el enfoque. ¿Mm? Así que tiene que haber tratamiento y este tratamiento no tiene que estar enfocado a lo siguiente. Esto no hay que hacerlo. ¿Ya? Primero, el reposo absoluto. No puedo, no puedo pensar en estar muchos días sin moverme o pensar que no moviéndome me voy a mejorar. Error número uno. Segundo, si voy a tomar algún fármaco que me va a dar mi médico, no debiese incluir relajantes musculares. ¿Ya? Relajantes musculares vamos a ver que en otro video que sirven para otras cosas. Hay algunos médicos que quieren infiltrar, ¿cierto? Con algún tipo de corticoide, entonces
eso ya está comprobadísimo de que no tiene un beneficio a mediano o largo plazo. Hay gente que se infiltra y siente alivio los primeras semanas, el primer mes, cuando mucho, después se estabiliza y en 6 meses, 7 meses el dolor vuelve y vuelve incluso con una intensidad más alta. ¿Mm? La artrodesis, que es la intervención quirúrgica, es la fijación de ciertos segmentos de la columna, lo cual para un dolor lumbar no va a ser la indicación. Vamos a ver que la artrodesis va a servir en otras condiciones que un porcentaje muy bajo de casos. La misma persona puede pensar, porque lo vio en algún lado, de colocarse alguna faja, por ejemplo. Las fajas van a tener una función específica que tiene que ver con sobrecargas momentáneas. Si yo voy a hacer, por ejemplo, una actividad durante el día que es exigente, como por ejemplo una mudanza, voy a mover cajas, muebles, ahí podría fajarme. ¿Eh? Pues si me voy a colocar una faja para moldear el cuerpo o para que no me duela la espalda porque voy a estar sentado frente al computador, ahí la faja no es indicada. ¿Ya? Si me operaron del área del abdomen, me van a colocar una faja y tengo que usarla. Cualquier operación de cualquier área de la medicina que involucre el área abdominal, tengo que usar faja en el postoperatorio. Si no, no es necesario. Ejercicio no guiado. Yo voy a hacer por mi cuenta ejercicio. Lo veo en internet, en YouTube, en Instagram. Me dicen que esto es bueno. Eh, Dar un ejercicio específico para todos no es algo profesional. Los ejercicios son personalizados. ¿Ah? Dependiendo de la evaluación de cada paciente, de la condición de cada paciente, se van seleccionando ejercicios. Así que pautas globales para todos con dolor no funcionan. ¿Mm? Y hacer sesiones grupales de kinesiología tampoco es tan indicado porque van a haber otras personas al mismo tiempo, no vamos a tener la individualización y la personalización que requiere este tratamiento. Bueno, así que esta kinesiología, lo dijimos recién, tiene que ser individual, uno a uno, sobre todo las primeras 4 sesiones, por lo menos, y luego tiene que ser un enfoque personalizado. Es decir, tiene que haber una evaluación kinésica que incluye una serie de cosas que vamos a ver en el siguiente video, que me permitan adaptar todas las intervenciones terapéuticas específicamente a lo que la persona requiere. ¿Mm? La primera fase se va a basar en controlar los síntomas, se aplica fisioterapia, vamos a ver cuál tipo de fisioterapia en el siguiente video. La segunda fase ya se va incluyendo eh, preparación y la terapia manual en sí, hay distintos tipos de terapia manual, los vamos a ver también. Una siguiente fase donde vamos a tener ejercicios terapéuticos, que es una fase que con el tiempo va gradualmente aumentando. Y luego tenemos una fase de reintegro a las actividades normales, cotidianas, deportivas, recreativas, laborales, etc. ¿Ah? Es decir, la persona tiene que volver a sus actividades normales, pero entendiendo que hay una causa, que hay un factor que es el que más importancia tiene en desencadenar esta molestia. Y esa causa tenemos que obviamente tratar de modificar. Espero que el presente video te haya orientado sobre lo que es el dolor lumbar. Si necesitas o quieres tener una explicación más profunda de alguno de los temas que se desarrollaron, no dudes en escribirlo y sugerirlo. Nosotros nos podemos adaptar a eso y podemos, por ejemplo, hacer una pequeña masterclass de lo que es la hernia lumbar o de alguna otra alteración o qué es el síndrome facetario, el síndrome piramidal, etcétera. ¿Mm? Así que nos vemos en un próximo video que va a tener que ver con el enfoque terapéutico que nosotros proponemos como el adecuado. Que estén muy bien.